Dice Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21, leo en la VTX. Y Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo andaréis cojeando en dos muletas? Si es Yahvé, es Ja Elohim, seguidle, y si es Baal, seguidle a él. Pero el pueblo no le respondió palabra. Leo otra vez en la versión textual. Y Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo andaréis cojeando en dos muletas? Si Yahvé es Ja Elohim, seguidle, y si lo es Baal, seguidle a él. Pero el pueblo no le respondió palabra. Ahora leo en la NTV. Elías se paró frente a ellos y dijo: ¿hasta cuándo seguiréis indecisos, titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo. Pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. Padre, estamos delante de tu hermosa presencia. Creemos que estás aquí con nosotros y que eres poderoso para hablar a nuestra vida. Solo te rogamos, Señor, que donde hay un pensamiento, una idea, un sentimiento, una emoción que impida que tu palabra venga a nuestra vida, quítalo, Señor. Como dice el apóstol San Pablo, derriba las fortalezas en nuestra mente, en nuestro corazón, de manera que podamos recibir tu palabra. Lleva cautivo nuestros pensamientos en obediencia a Cristo, de manera que tu palabra sea clara para nosotros, que produzca una transformación, Señor, que glorifique tu nombre, que sirva para salvación de mucha gente. Ayúdanos hoy a recibir tu palabra, a ponerla en práctica y a ser hacedores de tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Como pueden ver, la Nueva Traducción Viviente interpreta lo que el autor dice y lo expresa en palabras sencillas. Dice: ¿hasta cuándo seguiréis indecisos, titubeando entre dos opiniones? Pero el texto original dice: ¿hasta cuándo andaréis cojeando en dos muletas? Es una metáfora que la Nueva Traducción Viviente la traduce, la explica directamente. En ese sentido, la NTV no es tan fiel al texto porque transmite la idea, pero no la metáfora. La metáfora es: ¿hasta cuándo andaréis cojeando entre dos muletas? Si Jehová es Dios, síganle a él. Pero si Baal es Dios, síganle a él. Pero el pueblo se quedó callado, no respondió ni una sola palabra. ¿Por qué dice dos muletas? Cojeando con dos muletas. Porque para aquel entonces, cuando Elías reúne al pueblo en el monte Carmelo, el pueblo está indeciso si seguir al Dios de Israel o seguir a los dioses fenicios y cananeos. Para aquel entonces estaba gobernando en el reino de Israel. El reino de Israel se había dividido. En el reino del norte, que es el reino de Israel, estaba gobernando Acab. Acab se había casado con una pagana, con una fenicia, una sirofenicia, que era Jezabel. Y esta Jezabel dirigía el culto a los Baales, a los señores, a los dioses cananeos y fenicios. Esta Jezabel era una mujer de fuerte temperamento. Evidentemente por el texto se nota que gobernaba a su marido, que lo gobernaba. Y Acab, aunque quería honrar a Elías, aunque quería servir al Dios de Israel, se había sido dominado por su esposa. Era un alfeñique, era un gobernado, un dominado, un lorito oga de primer nivel. Y Jezabel estaba imponiendo su voluntad. Y su voluntad era el culto a los dioses, a los Baales, a los dioses cananeos. Y usted sabe que el culto a los Baales era un culto era muy corrupto moralmente hablando. Era un culto en el que se acercaban con prácticas sexuales, con sacrificios hasta humanos, ¿verdad? Entonces era un culto totalmente pagano y alejado de Dios. Y el pueblo de Israel estaba congraciándose con Jezabel, porque era terrible. Jezabel había perseguido y matado a cuanto profeta de Jehová encontró. Entonces el pueblo estaba agradándole a Jezabel, pero también amando a Jehová, o diciendo amar a Jehová. Querían mantenerse fiel a Jehová, pero hacían el culto a Baal, porque no querían enfrentar las consecuencias de ser fieles a su Dios. El que era fiel a Dios era asesinado. Y el texto relata que el mayordomo de Acab, del rey Acab, había escondido a 100 profetas. Cuando Jezabel empezó a matar a los profetas de Dios, el mayordomo había escondido a 50 en un lugar y 50 en otro, y los había mantenido durante el tiempo de la sequía.
Por aquel tiempo Dios trajo un juicio sobre el reino de Israel. Elías oró y dejó de llover por 3 años y 6 meses. Había una sequía, había una hambruna y Acab estaba furioso, Jezabel estaba furiosa y estaban buscando a Elías para matarlo. Pero cada vez Elías estuvo escondido en la casa de una viuda, luego primero en una cueva, luego en la casa de una viuda, y cada vez que alguien encontraba a Elías, Elías decía: si soy el profeta de Jehová, caiga fuego del cielo. El fuego caía y consumía a los soldados. Así que la gente tenía miedo de encontrarse con Elías, porque Elías era un profeta que hacía caer fuego del cielo. Acab estaba furioso, lo perseguía por todos lados, hasta que Dios le da la orden a Elías de darse a conocer, de manifestarse y acercarse a aquel pueblo y entonces confrontarlo, hacer una confrontación con aquellos. El texto de 1 Reyes 18 es cuando Dios le ordena a Elías salir de donde estaba con la viuda en Sarepta y presentarse a Acab y desafiarlo a un encuentro. Y en este encuentro, cuando reúne a todo el pueblo, le dice: ¿hasta cuándo van a estar cavilando entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo se van a apoyar en dos muletas? Una muleta a Jehová, otra muleta a Baal. Un poco de adorar a Jehová y un poco de adorar a Baal. Porque eran temerosos de confesar su voluntad de seguir a Jehová por lo que Jezabel podía hacer para con ellos. Elías creyó que no quedó ningún profeta, que era el único, aunque aún había 7,000. Creía Elías que era el único profeta que había quedado con vida a consecuencia de la persecución que Jezabel le había emprendido. Entonces tienen que decidirse: o van a servir al Señor o van a servir a los Baales. ¿Van a servir al Señor, que tiene normas de vida, conducta de alta moral, o van a servir a los Baales, que son dioses que representan las pasiones humanas? Porque básicamente los dioses, los Baales que adoraban a aquellos, como los dioses que adoraban los griegos, eran dioses que representaban las pasiones humanas. Dioses hechos a imagen del hombre. Dioses hechos a la imagen de lo que nos gusta y queremos, de los placeres. Entonces, adorar a los Baales es darle gusto a su propio placer, a su propio gusto, a la carnalidad, a los impulsos y a las bajas pasiones, mientras que adorar a Jehová representaba tener una vida de integridad, de adoración al único Dios, de rendirse a su voluntad y vivir en la santidad que Dios demanda. Y entonces les dice: ¿hasta cuándo van a andar en dos muletas? ¿Hasta cuándo van a estar con un pie en un lado y un pie en el otro? Solemos decir con un pie en la tierra y un pie en el cajón, ¿verdad? Cuando uno está a punto de morirse. Y acá es con un pie en el mundo y un pie en el reino de Dios. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Dios puede decirnos a nosotros hoy: dejen ya de andar en dos muletas, de cojear en dos muletas. Puede decirnos hoy: decídense si sirven al Señor Jesús o sirven a sus propias pasiones. ¿Puede Dios decirnos eso? Fíjense, un estudio de Life Research, una empresa americana de estudios, observó que hubo un aumento, post pandemia hubo un aumento acerca de las personas que asisten menos de una vez al mes a la iglesia. ¿Y sabe cuál es el promedio? Estoy hablando de Estados Unidos. ¿Sabe cuál es el promedio de creyentes que asiste menos de una vez al mes? El 43% de los creyentes. De los que se gran evangélicos, el 43% asiste menos de una vez al mes. Antes hacíamos una broma y decíamos que tenemos creyentes tallarines, ¿verdad? En mi época decíamos tallarines. ¿Por qué? Solo vienen los domingos. Ahora ya ni creyente ñoqui le podemos decir. El ñoqui se come una vez al mes, ¿verdad? El 29. Ahora ni ñoqui, porque vienen menos de una vez al mes. Imagínense. Un estudio ha revelado que la mayoría que se considera cristiano tiene estándares muy bajos de lo que es ser cristiano, ser un discípulo de Cristo. Aunque hay países donde hay un 10% de creyentes, en Paraguay el porcentaje de evangélicos está menos del 6%. Pero aún entre este 6% que dicen ser discípulos de Cristo, los estándares para confesarse cristianos son muy bajos. Y las encuestas dicen que la mayoría de los cristianos no oran todos los días. No leen la Biblia más que una vez a la semana. Que participan a los servicios menos de una vez al mes y se consideran cristianos. Es decir, dentro de este bajo porcentaje de evangélicos, el estándar para considerarse creyente es extremadamente bajo, porque ni oran ni leen la Biblia. La mayoría no ha predicado a Cristo en todo el año, no le ha hablado a ninguno acerca de Jesucristo.
La mayoría no ha invitado a nadie en la iglesia y no puede ver a nadie en la iglesia porque lo ha traído él mediante su evangelización. Entonces, del bajo porcentaje, la mayoría no tiene las características propias de un discípulo de Cristo. Obviamente que estoy hablando del turno noche, no de lo del turno mañana. Esto está muy claro, ¿verdad? Eso está muy claro, ¿verdad? Imagínense, es posible que muchos de nosotros, no solo de lo de la noche, estemos cojeando con dos muletas. Por un lado diciendo que adoramos al Señor y por el otro adorando nuestras propias pasiones. La mayoría hemos quitado de nuestra agenda el domingo como el día del Señor. Lo hemos quitado y optamos qué domingo vamos a adorar al Señor con la congregación. La mayoría hemos optado qué día asistimos en un grupo de comunión cristiana, ¿verdad? En un grupo pequeño. ¿Qué día compartimos con los hermanos y qué día lo hacemos? No es que haya una agenda donde decimos, bueno, este día está consagrado al Señor, sino decimos, hoy sí, hoy no. Hoy lo hago, hoy no lo hago. Lo decidimos voluntariamente. Y entonces es posible que estemos cojeando con dos muletas, diciendo que adoramos al Señor, pero sirviendo a nuestras propias pasiones. Haciendo lo que nos parece, diciendo que la Biblia es la palabra de Dios y que este es nuestro manual de conducta, nuestro manual de fe, pero viviendo conforme lo que queremos o deseamos, lejos de lo que es la palabra de Dios, la voluntad de Dios para nuestra vida. Esta es la realidad. Muchos nos encontramos cojeando con dos muletas. Y este es el contexto del libro de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 18. Uno pudiera pensar entre los paganos y los cristianos, pero no. Elías está ministrando al pueblo de Israel y es el pueblo de Israel, es la iglesia del Señor, es el pueblo de Dios el que cojea con dos muletas. Es el pueblo de Dios el que dice, adoro al Señor, pero sirvo a mis propias pasiones, a lo que quiero, a lo que me parece, como quiero andar. Así que tendríamos que nosotros hoy meditar y también actuar de manera a cambiar este presente de dos muletas, ser creyentes íntegros, que nos paramos sobre nuestros pies y nuestro corazón está rendido solo al Señor en adoración. Yo quiero presentar de esta manera los desafíos que debemos practicar para guiar a los creyentes a ser discípulos comprometidos como el reino de Dios. Permítame hablarle hoy a usted como uno que está parado sobre sus pies y su corazón rendido al Señor. Amén. Permítame hablarle de esta manera y pensar en aquellos que no están parados sobre sus pies, sino parados en dos muletas entre el Señor y los Baales. ¿Y qué pudiéramos hacer? ¿Qué desafío debemos enfrentar si queremos que estos que están sobre dos muletas se transformen en discípulos comprometidos con el reino de Dios? Hay algunos desafíos que enfrentar. El primero de ellos, la confrontación con el corazón dividido. Un desafío a enfrentar si queremos transformar a los creyentes de dos muletas en discípulos comprometidos con el reino de Dios es la confrontación con el corazón dividido. Dice en Primera de Reyes capítulo 18 versículo 21. Elías se paró frente a ellos y dijo, ¿hasta cuándo seguirán indecisos titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo, pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. Las palabras de Elías son tremendas, son fuertísimas, ¿verdad? Seguramente en su corazón el pueblo de Israel está diciendo, qué terrible Acab, qué terrible Jezabel. Todo esto nos pasa porque ellos están adorando a los Baales, pero ellos mismos estaban adorando a los Baales para congraciarse con el poder de turno, para ponerse de acuerdo con el poder de turno. Aunque decían en lo profundo que ellos eran seguidores de Jehová, sus prácticas estaban en adoración a los Baales, siguiendo sus pasiones, temerosos de confesar al Dios de los cielos. La palabra de Elías con la que confronta al pueblo es: no es posible apoyarse en dos muletas. Tienen que decidir a quién van a servir. La razón por la cual el pueblo está en esta angustia, el pueblo está en esta pobreza, el pueblo está en esta sequía, porque Dios está gritándoles con desesperación: síganme a mí, abandonen los Baales, vengan hacia mí. Estos 3 años y medio de sequía, estos 3 años y medio de sufrimiento, estos 3 años y medio de persecución solo tenían un propósito: vuélvanse a mí, dejen de andar por sus caminos, dejen de andar por su corazón, dejen de andar por sus pensamientos
pensamientos. Sigan al Dios verdadero, sigan al Dios verdadero. Estaban sufriendo las consecuencias de sus decisiones. Ellos habían decidido rendirse a los Baales, aunque decían ser de Jehová, y por tanto Dios se ausentó de ellos. ¿Dios provocó la sequía? De ninguna manera. Lo que hizo Dios fue quitar aquella promesa en la Escritura. El Señor prometió después de Noé, no van a faltar las estaciones. La lluvia va a ser en su tiempo. En su tiempo habrá lluvia. Va a suceder como lo prometo. Todos van a poder trabajar, todos van a poder cosechar. La lluvia vendrá a su tiempo. Pero cuando el pueblo empezó a cavilar entre dos caminos, entre sus pasiones y el Señor, Dios se retiró de ellos y la maldición de Génesis capítulo 3 volvió sobre sus vidas. Porque lo primero dijo, cuando el hombre pecó, Dios interpuso una maldición sobre la tierra. ¿Sí? Vas a comer con el sudor de tu frente. Vas a trabajar y la tierra te va a producir cardos y espinos. Aquí no se conoce el cardo. Yo que soy de Buenos Aires, ¿verdad? Uno va por las provincias y puede ver los campos que no están cultivados. El cardo es una planta que crece hasta más de 2 metros de altura, llena de espinas, ¿verdad? Que es totalmente improductiva, no sirve para nada y se puebla el caño y uno no puede caminar entre esos cardos porque te lastima todo, ¿verdad? Yo que viví en el campo mucho tiempo, me recuerdo, ¿verdad? Los campos llenos de cardo, imposible entrar en medio de ellos. Pues la tierra, cuando está bajo maldición, lo que le pasa es que produce cardo y espino. Uno trabaja y lo que trabaja va en saco roto, se pierde. Es como dice el libro de Ageo, ¿verdad? Uno amontona la cosecha y viene un viento y desparrama todo. Usted trabaja, se esfuerza, el dinero se le disipa, se pierde todo. Parece que no hay resultado por todo nuestro esfuerzo. ¿Eso es por qué? Porque hay una maldición interpuesta sobre la tierra. La tierra está maldita y siempre que trabajemos confiando en nuestra fuerza, nos va a devolver cardo y espinos, a menos que en la gracia de Dios podamos tener la promesa de la lluvia en su tiempo, ¿sí? De la prosperidad aun cuando hay sequía. Pues esto es lo que pasó con el pueblo de Israel. Dios se apartó de ellos, los dejó a su suerte, a su propia decisión. Si ellos quisieran cambiar aquella historia, tenían que decidir o una cosa o la otra. O se abandonan a los Baales o realmente si Jehová es Dios, pues síganlo a Él. Lo que tenemos que hacer, la dificultad que tenemos que enfrentar, el desafío, es confrontar el corazón dividido. Y esto tiene que ver en 2 direcciones. Primero, ¿cómo está mi corazón? ¿Estoy sirviendo a Dios conforme a su voluntad? ¿Estoy rindiendo mi vida en lo que Él quiere para mí? ¿Lo que ha declarado en su palabra que es su voluntad? ¿O estoy diciendo que adoro al Señor pero siguiendo mis impulsos, mis motivaciones, mis pasiones, lo que quiere mi corazón? La Biblia dice que tienes que guardar de tu corazón porque da el mal a la vida, pero también dice que los pensamientos del corazón son solamente el mal. El pensamiento, el deseo del ser humano es lo malo. Si yo me suelto a mis impulsos, a lo que quiero, voy a hacer lo malo. Por tanto, sujeto mi corazón a lo que la palabra de Dios dice que es correcto. Me sujeto a Él y busco de Él la fortaleza para vivir como Él espera de mi vida. El primer desafío es confrontar esta posibilidad de creer que se puede tener un corazón dividido y agradar a Dios. En el Nuevo Testamento la palabra es todavía más cruda y más dura, ¿verdad? En Apocalipsis dice, por cuanto eres tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es una metáfora, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús le dice a Juan este texto, esta palabra, se refería a que en la Odisea había un río. La ciudad de la Odisea tomaba el agua de un río que en épocas de verano se secaba, corría muy poca agua y el agua era barrosa y producía enfermedades. Había ciudades donde el agua era muy buena y abundante, pero en el caso de la Odisea tomaban un río, no me acuerdo el nombre ahora, tomaban el agua de un río que tenía poca agua y que se ponía pantanoso, era un agua tóxica, y de ahí tomaban el agua para beber. Y mucha gente tenía un agua caliente y tomaba aquella agua y le provocaba vómitos. Entonces, o sos frío o sos caliente, o sos de Baal y no me preocupo, o sos mío y te bendigo, pero eres tibio, me provocas náuseas.
Este es el pensamiento de Dios para los que tenemos un corazón dividido. Provocamos náusea al Señor. No le gusta al Señor que podamos coquetear con el mundo y decir que lo adoramos a Él. El primer desafío es analizar nosotros a quién estamos sirviendo, cómo está nuestro corazón. Y quiera Dios que encontremos a nuestros hermanos y en la charla de esta semana, en los GPO, donde todos van a asistir, ¿verdad? Podamos responder, yo estaba sirviendo a mi corazón, pero quiero entregarme a Cristo. Y podamos preguntarnos unos a otros, ¿a quién estás sirviendo? ¿Dónde está tu corazón? Y quiera Dios que podamos responder, he decidido servir solo a Cristo. El siguiente desafío que tenemos que enfrentar es la acción para la restauración. No nos conformamos de ninguna manera con reconocer nuestra condición o señalarle a nuestro hermano su condición, sino que tenemos que accionar para restaurar. En el versículo 30, 1 Reyes 18:30 dice, entonces Elías llamó a la gente, vengan acá. Así que todos se juntaron a su alrededor mientras él reparaba el altar al Señor que estaba derrumbado. Lo que tenemos que hacer una vez que nos confrontamos con el corazón dividido, que una vez que confrontamos con un corazón que no está bien, hay que actuar para que se produzca la restauración. Elías convoca al pueblo y dice, vengan aquí, ahora que han meditado, si están o no en dos caminos, vamos a restaurar nuestra relación para con el Señor. Ahora bien, esta acción de restauración, cuando nos preocupamos por el prójimo que ha tomado malas decisiones, tiene que hacerse en tiempo y forma según la dirección de Dios. El versículo 1 y 2 dice, más tarde, durante el tercer año de la sequía, el Señor dijo a Elías, preséntate ante el rey Acab y dile que pronto enviaré lluvia. Entonces Elías fue a ver al rey Acab. Mientras tanto, el hambre se hizo muy intensa. El hambre se hizo muy intensa en Samaria. Cuando Elías sale a confrontar a los corazones divididos, fue en la dirección de Dios y en el tiempo que Dios lo estaba indicando. El versículo 36 dice, a la hora que suele hacerse el sacrificio vespertino, el profeta Elías caminó hacia el altar y oró. Oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, demuestra hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Demuestra que yo he hecho todo esto por orden tuya. Cuando decidimos actuar para la restauración, nuestra acción para la restauración tiene que ser en el tiempo y la forma que Dios nos dirija. Elías estuvo escondido 3 años y medio por dirección de Dios y sale del escondite cuando Dios le dice, este es el tiempo. Esto es una verdad muy interesante. A veces golpeamos una puerta y no se abre, golpeamos una puerta y no se abre, la pateamos y no la abre, la empujamos y no se abre, pues no es el tiempo de abrir la puerta. Lo que tenemos que entender es que Dios está tratando con las personas y Dios conoce el estado y la condición de cada uno de ellos. Lo que nos toca es movernos en el tiempo y la dirección de Dios. Cuando Dios nos dice ahora, cuando Dios nos dice actúa, pues ahí es donde tenemos que actuar. Esto puede decir que estás intentando restaurar a alguien que no quiere ser restaurado, que no tiene interés, que no está en el momento preciso o que no ha llegado aún el final de su sufrimiento para que entienda que tiene que volver a Dios. Por lo general nadie mira para arriba hasta que no entiende que está abajo, ¿sí? Hasta que no tocamos fondo no somos capaces de mirar hacia arriba. Esa es nuestra realidad. Entonces, a veces nosotros intentamos y procuramos por personas que no están preparadas, que aún no han tocado fondo. Entonces, permite que Dios te dirija, ¿verdad?, a hablar a aquellos que ha llegado el momento, de ir a buscar a aquellos que están alejados, pero que han encontrado el momento de mirar para arriba. Y haz lo que Dios te diga que tengas que hacer. Así sea, ¿verdad?, cortar un animal y echarle agua y que caiga fuego del cielo, como hizo Elías. Haz lo que Dios te diga que hacer. Es decir, permite que Dios dirija tu vida. Si vas a actuar para restaurar, tendrá que hacer en la forma y en el tiempo, Dios. Tienes que ser sensible a lo que Dios te diga. Jesús lo dijo de una manera más cruda. No eches perlas a los cerdos, ¿sí? A veces estamos empujando una puerta que no se quiere abrir, pues Dios no la quiere abrir. Porque puerta que Dios abre,
nadie cierre, que cierra nadie abre. Entonces a veces estamos invirtiendo tiempo y esfuerzo en personas que no están preparadas y echamos perla a los cerdos. Así que dejemos que Dios dirija nuestra vida y actuemos sobre aquellos a los que Dios nos dirige para hacerlo. En segundo lugar, esta acción de restauración tiene que ver con reparar el altar. Versículo 30. Entonces Elías llamó a la gente, vengan acá. Y así que todos se juntaron a su alrededor mientras él reparaba el altar del Señor que estaba derrumbado. Lejos de preocuparme por una alegoría, sabemos que el altar es el lugar del sacrificio. El sacrificio es lo que otorga nuestro perdón. Y sabemos nosotros que el sacrificio que otorga perdón es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Si yo voy a lograr que alguien se restaure, tengo que llevarlo al encuentro con Cristo y que arregle su problema de pecado con Jesucristo. No es nuestra sonrisa, no es nuestra buena voluntad, no son las buenas acciones, es el arrepentimiento ante Cristo Jesús. Tengo que llevar a la persona que se pare delante del Señor y reconozca su pecado. Muchos que están cavilando entre dos corazones, que están entre Baal y el Señor, van a empezar a decir, esto me pasó por culpa de esto, por culpa de aquello, por culpa de aquel. No porque fulanito, no porque los hipócritas, no. La persona tiene que ir a Cristo. Porque el único que ha muerto por usted y por nosotros es Jesús. No murió el pastor, no murió la hermana Ada, no murió Darío, no murió Gladys. Ninguno de estos hipócritas que estamos acá ha muerto por nadie. Porque así dice el que está enojado, ¿verdad? Que somos hipócritas. Ninguno ha muerto por nadie. El que ha muerto es Cristo Jesús. Entonces, cuando yo estoy tratando de restaurar a alguien, tengo que hacer que mire a Cristo, su cruz. Y la cruz es la que otorga el perdón. La muerte de Cristo es la que otorga el perdón. Y mi tarea es llevarlos a Cristo Jesús. Despejar su mente de excusas, de angustias y mentiras, decirle, Cristo es la única alternativa de salvación para tu vida. También en la acción de restaurar, luego de reparar el altar, luego de llevarlos a Cristo, hay que devolver la identidad en Cristo Jesús. El versículo 31 y 32 dice, tomó 12 piedras, una para representar a cada tribu de Israel, y usó las piedras para reconstruir el altar en el nombre del Señor. Luego cavó una zanja alrededor del altar con capacidad suficiente para 12 litros de agua. Lo que hace Elías luego de reparar el altar, y para nosotros significa volver a Cristo, es recordar quiénes son, cuál es su identidad. ¿Qué hace él? Toma 12 piedras para construir el altar. ¿Por qué 12 piedras? Porque el pueblo de Israel estaba distribuido en 12 tribus. El sumo sacerdote tenía una pechera, tenía un pectoral con 12 piedras preciosas. Y cada piedra preciosa representaba a una de las tribus del pueblo de Israel. Cuando entraba a la presencia de Dios, llevaba al pueblo en su pecho a la presencia de Dios. Era una simbología que representaba que el sacerdote llevaba al pueblo a la presencia de Dios. Y lo que hace Elías es tomar 12 piedras para recordarle, ustedes son el pueblo de Jehová, no son un pueblo de Baales, no son paganos. Lo que hace es devolver, esta es nuestra identidad, el sacrificio y quién somos mediante la gracia que Dios ha derramado sobre nuestra vida. Entonces, en la tarea de restauración voy a trabajar para devolverle la identidad de pueblo de Dios a aquellas personas con las que trabajo. Yo mismo, si voy a restaurarme, tengo que volver a la palabra y decir quién yo soy, quién dice la palabra de Dios que yo soy, porque mi identidad va a marcar mi comportamiento, mi conducta. Yo hay cosas que no hago, no porque no quiera hacerlo, porque no le compete a mi identidad. No me corresponde, no me es propio. Hay cosas que puedo hacerlas, pero no las hago porque no tienen que ver con quién yo soy. Iba con un compañero de trabajo hace muchos años en la camioneta. Íbamos a entregar una mercadería y él sacando la cabeza del auto. ¡Wow, mamita! Toda la hora. Yo le dije un comentario muy fuerte. ¿Vos te crees que la mujer se va a excitar con estas groserías que vos decís? Ay, pero mira ese trasero, mira eso. Digo, yo no miro porque no corresponde a mi identidad. No que no quiera mirar. No que mi naturaleza no me impulse a mirar. Yo no soy así. Porque Cristo me hizo su hijo. No que no esté el impulso a mí natural, pero yo soy una criatura de Cristo. No me corresponde. Creo que vos sos medio raro que no querés mirar. No, no es que no quiero mirar. No lo hago porque no es mi identidad. No me andes chiflando a la mujer por la calle. Llegamos a casa con mamá. Vamos a aprovechar que no está ella ahora.
Llegamos a casa con mamá y el portón estaba cerrado. Toca la bocina, me dijo. Y al salir el domingo del culto aquí, la semana pasada, toca la bocina para que venga. No, ¿cómo le voy a tocar la bocina a mi esposa? ¿Qué? ¿Va a venir corriendo porque toco la bocina? ¿Cómo le voy a hacer eso a la pastora, a mi esposa? ¿Verdad? A la mujer en la calle se le toca la bocina. Yo no le toco la bocina a mi esposa. No corresponde ni a mi identidad ni a la de ella. La esposa dice, tengo que llevar al creyente a su identidad, a quien es en Cristo Jesús. Tiene que ser más fuerte. No es que les tire una manito y hágame, grita médico, délo en el riñón ahí para que aprenda. Tenemos que volver. También esta acción de restaurar tiene que ser hecha en la certeza de que solo Dios puede hacerlo. Versículos 34 y 35 dice, una vez que lo hicieron les dijo, háganlo de nuevo. Cuando terminaron les dijo, háganlo por tercera vez. Y así que hicieron lo que les dijo. Y el agua corría alrededor del altar hasta que colmó la zanja. Cuando restaura el altar, Elías dice, vamos a pedirle, porque este es el debate, si Baal es Dios, pues entonces que los sacerdotes de Baal clamen a Dios y caiga fuego del cielo y consuma el sacrificio. Y si Jehová es Dios, yo voy a clamar al Dios del cielo para que caiga fuego y consuma el sacrificio. Y los sacerdotes de Baal están ahí mediodía. ¡Ay, Baal! ¡Manda fuego! Y se empiezan a cortar con cuchillos, así sangrando todo. Aquello habrá sido una adoración espiritista de primera, ¿verdad? Cortándose con cuchillos, ¿verdad? Danzando alrededor, ¿verdad? Y todo en trance. El texto dice que entraban en trance, ¿verdad? Poseídos por espíritus. Y Elías dice, clamen más fuerte. Quizás su Dios está en el baño y no los escucha. Eso es lo que decía Elías. En la NTV no se entiende así, pero el texto original dice, quizás esté con los pantalones bajos, dice, ¿verdad? Recoge sus vestidos y entonces no le escucha, está en el baño. Dice Elías. Ellos siguen ahí. Después de mediodía de lastimarse y entrar, de ser poseídos por espíritu y todo eso, el fuego no cae. Entonces, ¿qué hace Elías? Elías va a demostrar que es Dios. Entonces dice, pone el sacrificio y cava una zanja alrededor. Y estábamos en época de escasez de agua, ¿verdad? Dice, échenle agua. Y unos 12 litros de agua echan y toda la zanja se llena con agua. Para que cuando caiga el fuego vean que solo Dios lo puede hacer. Entonces se arrodilla, clama a Dios y dice, el fuego cae, consume el altar, consume las piedras y seca el agua que estaba alrededor. Era indiscutible que Dios estaba presente y que Él era Dios. Nuestra acción de restauración tiene que ser en la concepción de que solo Dios puede hacerlo. No somos nosotros el que transforma el corazón. Nosotros no cambiamos la gente a golpe, no cambiamos la gente a acusación. Dios tiene que hacer. Por tanto, yo busco a Dios para que produzca la restauración. Yo no voy a salvar a mis hijos, yo no voy a salvar a mi esposa, yo no voy a traer de vuelta al perdido. Es Dios el que lo va a hacer. Yo busco a Dios y en la certeza de que Dios lo va a hacer, voy a poner delante de Dios desafíos en los que solo Dios pueda recibir la gloria. Y esto fue lo que hizo Elías, y el fuego cayó y la gente creyó en Jehová. Finalmente, el tercer desafío es la intercesión por la manifestación divina. Versículos 36 y 37 dice, a la hora que suele hacerse el sacrificio vespertino, el profeta Elías caminó hacia el altar y oró, oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, demuestra hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Demuestra que yo he hecho todo esto por orden tuya. Oh Señor, respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que tú los has hecho volver a ti. Lo que hace Elías lo había hecho previamente, lo hace durante la manifestación, pidiendo la manifestación de Dios con caída del fuego, y lo hace después pidiendo la lluvia, es la intercesión. Él empieza a orar para que Dios bendiga al pueblo, para que Dios lo respalde, para que Dios confirme su presencia, para que el pueblo se vuelva a Dios. Y esta intercesión
tiene que estar dirigida y debe ser nuestra tarea. Yo, como dije, si Dios va a recibir la gloria será porque mi mayor y principal acción sea la intercesión. Voy a orar, voy a interceder, voy a ponerme entre Dios y el juicio que Dios va a traer sobre la gente o la maldición sobre la tierra, voy a poner en el medio en oración. Y voy a orar para que conozcan que Él es Dios, versículo 37. Oh Señor, respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que tú los has hecho volver a ti. Voy a orar para que ellos vuelvan a Dios, para que lo conozcan, para que entiendan que tú eres el único Dios verdadero. No se olvide, si alguien se ha apartado, si está en retroceso, si está entre dos caminos, es porque no está entendiendo quién es Dios y a quién conviene servirle. Todavía hablan en un doble pensamiento porque aún no tiene una profunda conversión. Su cristianismo no ha sido real, su profundidad todavía no está suficiente. Entonces tengo que clamar a Dios para que Dios se revele a su vida. Esta oración de intercesión tiene que ser hecha en humillación, versículo 42. Entonces Acab fue a comer y a beber. Elías, en cambio, subió a la cumbre del monte Carmelo, se inclinó hasta el suelo y oró con la cara entre las rodillas. Esta acción de inclinarse y esconder su cara entre las rodillas es una acción de humillación, ¿verdad? La reverencia conocida en aquel tiempo y aún el día de hoy tiene que ver con postrarse. De hecho que Elías tenía un estado físico espectacular. Pruebe si puede poner su cabeza entre las rodillas. Es probable que la panza no se lo permita, ¿verdad? Pero Elías sin problema, ¿verdad? Se inclinó y puso su cabeza, estaba acostumbrado a hacerlo. Era su práctica común la humillación, ¿sí? A veces no podemos estar ni 5 minutos de rodillas, ¿verdad? Ni 5 minutos de pie orando, porque nos dormimos parados, ¿verdad? Pero él estaba acostumbrado a esto, ¿verdad? Se humilló delante del Señor, se humilló. Y cuando hablamos de humillación, es decir, que me acerco a Dios primero reconociendo mis propios pecados, reconociendo mis faltas, mis errores, en confesión, orando el Salmo 51, ¿verdad? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, ¿verdad? Crea en mí un corazón limpio, renuévame tu espíritu. Me acerco a Él en humillación, reconociendo mi condición, ¿verdad? No puedo acercarme y decir, ay Señor, ahí está este pagano, te ganan 2 caminos, y yo acá sirviéndote. Así no va a funcionar la oración. ¿Sí? Porque nadie es suficientemente justo sino por Cristo para acercarnos. Así que me acerco en arrepentimiento, en confesión, en humillación, y también la intercesión tiene que ser persistente. Versículo 43. Luego le dijo a su sirviente, ve y mira hacia el mar. Su sirviente fue a mirar y regresó donde estaba Elías y le dijo, no vi nada. 7 veces le dijo a Elías que fuera a ver. Y luego de la 7ª vez dijo, veo una nube como la palma de una mano, pequeñito. Entonces Elías dice, bueno, ve y decirle a Acab que se apure a irse en carro porque le va a agarrar la lluvia por el camino. Es decir, él estuvo persistiendo en oración. No dijo, Señor, hazlo. Dijo, bueno, no lo hiciste, no es mi culpa, es tu voluntad, Señor. No, sino que no lo hizo y siguió orando. 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 Y todo el pueblo mirando a ver qué pasaba con Elías. Persistió en la oración hasta que el milagro sucedió. Si nosotros vamos a lograr restaurar, transformar al creyente en un discípulo comprometido, el que anda con 2 muletas, en un hombre que se para en sus pies con un corazón rendido al Señor, hemos de orar persistentemente, en humillación, hemos de orar para que conozcan que Dios se revele a su vida y se manifieste. La realidad de nuestra iglesia hoy, nosotros somos 300 miembros en la actualidad hoy. Por la última estadística que salió hace 15 días de la Secretaría de Estadística y Censo, somos el 0,4% de nuestra comunidad. Como hay 71,000, no 75,000 como creíamos, somos más de lo que pensábamos, ¿verdad? Por fin, cuando empezamos a medir el impacto éramos 0,19, ahora somos 0,41, ¿verdad? Casi la mitad de la población, del medio por ciento de Villa Elisa. Hemos crecido. Pero de los 300, nunca lo vas a encontrar a todos un domingo. Casi cuando hacemos la convención misionera, casi cuando hacemos la cena de fin de año, casi vienen todos. Porque no tenemos en la agenda un tiempo de rendirnos en adoración al Señor.
tendremos más o menos de los, no quiero fallar los números, pero de los 300, por lo menos miembros de la iglesia, no hablo de niños, miembros de la iglesia, por lo menos unos 70 son varones. Nuestro récord histórico ha sido 30 en grupos pequeños. Porque no tenemos un tiempo de comunión como la Biblia establece. No tenemos marcado en nuestra agenda, hoy es el día en que comparto con los hermanos para edificarnos mutuamente. ¿Sí? De los 300 estaremos hablando de por lo menos más de 100 hermanas. Hubo 40 en el mes de agosto en grupos pequeños. Porque no tienen el tiempo de decir, bueno, hoy es el día de encontrarme con las hermanas y compartir con ellas, porque alguna puede estar pasando un problema y yo puedo ser de bendición, porque no es prioridad el reino de los cielos. ¿Sí? Tenemos, de los 300, se cumple esta estadística, ¿verdad? El 43% tal vez viene menos de una vez al mes. Y como nuestro reglamento dice que 6 meses para que no venga para sacarlo, siguen en la lista, pero vienen menos de una vez al mes. Esta es nuestra realidad. La mayoría de nuestra membresía son creyentes, pero no discípulos de Cristo. Así que yo quiero lanzarte un desafío hoy en esta mañana a vos. Vamos a actuar, vamos a enfrentar los desafíos y transformar al creyente en un discípulo de Cristo. Quiero pedirte en primer lugar que hagas una lista de por lo menos 3 hermanos que consideras que están en 2 muletas. Anotadlo, por favor. Primero, está ahí la lista. Primero, 3 hermanos que consideras que están en 2 muletas. Tal vez vos sos uno de ellos, ¿verdad? Pero deja que otro ponga el nombre por vos. 3 hermanos que están en 2 muletas. Segundo, inicia un tiempo de intercesión por ellos. ¿Cómo es el tiempo de intercesión? Para que Dios se revele, para que en humillación, ¿sí? Y persistente. Un tiempo de intercesión por ellos. Tercero, invítalos a un encuentro. Como dice Elías, reúnelos. Hace una cena, una comida, una actividad para encontrarte con ellos, con estos 3 o con uno de ellos, ¿sí? Y en ese encuentro, ayúdalos a reparar el altar. Llévalos a Cristo, hablar, hacer que hablen con Cristo. Decirle, este es tu problema. Cristo Jesús murió por vos. No el pastor, no el líder, no el mentor, no los hermanos. Cristo, llévalos a Cristo. Luego trabaja con ellos a partir de allí para recordarles su identidad. Toma tiempo para discipularlos, para hablarles la palabra, ¿verdad? Y orá con ellos para que Dios manifieste su poder, para que no quede en duda. Animaste a poner la mano sobre ellos y lo que sea una carga, un quebranto, un problema en ellos, orá específicamente para que Dios haga un milagro en su vida, de manera que todo pensamiento, que toda idea desaparezca y quede en el corazón de ellos la obra que Dios ha hecho sobre su vida. Yo estoy agradecido por cada uno de ustedes, pero no quiero una iglesia de creyentes. Dios nos ha llamado a ser discípulos, no creyentes. Y el discípulo tiene un compromiso definido con el reino de Dios, un compromiso con los hermanos. Está atento, vive por ellos, vive con ellos, comparte. Son una comunidad donde se preocupan que no haya ningún necesitado, ni emocional, ni física, ni espiritualmente, que no haya ningún necesitado. Así que quiero desafiarte a hacer este compromiso y dar estos 6 pasos para transformar al creyente en un discípulo de Cristo. Padre, oramos a ti en esta hora, en el nombre de Jesús. Nos ponemos hoy, Señor, con el corazón abierto. Quizás tu palabra nos dice hoy que somos uno de los creyentes y no los discípulos. Quizás tu palabra nos dice hoy que muchos